A todas las preguntas que yo hice como introductorias, se las vuelvo a decir. Bueno, primero nos preguntamos por qué estudiamos Derecho, por qué estudiamos Economía Política en la Facultad de Derecho y qué relación tiene la economía política con el derecho. Algunos compañeros ya se animan a contestar estos interrogantes, que son bastante generales, pero creo que muchos de ustedes se los pueden estar haciendo. Mica dice que la política se refiere a lo social y al derecho social. Faltó algo ahí de la economía, pero sí, tiene que ver con eso, ¿sí? O una pregunta que a veces, acá Mario dice que estudia porque le gusta y de hecho le sirve para el trabajo que hace. Sí, eso como a nivel general, el derecho, ¿no? Pero la economía política en la Facultad de Derecho muchas veces como que genera así algunas preguntas en las personas que recién se encuentran estudiando. A ver, porque el derecho abarca muchas cosas y pienso que se ve economía política, pero de una forma más filosófica y de lo jurídico. Bueno, eh, bueno, fíjense que nosotros básicamente una de las respuestas a esta pregunta es que, bueno, muy popular, digamos, que estudiamos derecho para aprender las normas, para poder hacer que se impartan, por ejemplo, que los jueces impartan justicias, o para mediar ante la justicia, nosotros, los abogados, las abogadas, ¿qué hacemos? Mediamos ante la justicia porque llevamos eh, el problema de una persona a un tribunal para que el juez resuelva, ¿sí? También podemos convertirnos en jueces y ser quienes resolvemos, ¿no? Eh, Acá Diana dice que el derecho regula las relaciones sociales, incluidas las económicas, ¿sí? Bueno, entonces, claramente, o sea, ahí tenemos un punto de partida. Estamos pensando en estudiar derecho y nos encontramos al estudiar derecho con esta materia, economía política. Bueno, entonces un poco sabemos que nosotros cuando estudiamos economía, cuando estudiamos derecho en general, las materias, vemos todo el programa de las materias que componen nuestra carrera, vemos que hay un montón de materias que son codificadas, ¿sí? O sea que a partir de las cuales nosotros estudiamos cuerpos normativos codificados, ¿sí? Por ejemplo, todas las civiles vamos a tener un cuerpo madre que es el Código Civil, ¿sí? Por eso yo digo que son codificadas. Cuando estudiamos derecho penal también tenemos una parte general, pero después vamos a estar enfocados en el código de fondo que nos va a decir cuáles son las normas penales. Bueno, si nosotros tenemos la intención de acercarnos al concepto de economía política, no vamos a hablar exclusivamente de economía, porque ahí como muchas compañeras y compañeros pusieron ahí en el chat recién, cuando yo hacía los primeros interrogantes, decían que, bueno, que la economía es una ciencia social y que el derecho es una ciencia social. Podíamos acercarnos haciendo algún tipo de similitudes, que el derecho regula las relaciones sociales, incluidas las económicas. Entonces, bueno, tengamos en cuenta eso, que cuando hablamos de economía política, no estamos hablando solamente de economía. ¿Sí? Esto lo escucharon el otro día el profesor Gambina que hablaba de esto, ¿eh? Que él dice que la economía tiene como un apellido que es economía política, que en algún momento histórico de la facultad quisieron que viéramos solamente economía, y nosotros desde la cátedra nos resistimos y dijimos no, porque esto es economía política. Entonces, bueno, un poco el objetivo de esta reunión de hoy es ver cuál es ese objetivo, ¿no? No hablar solamente de economía, sino de economía política, porque para nosotros no es, para nosotros me refiero a los profes de esta cátedra, ¿no? No resulta irrelevante esta diferencia, ¿no? No es lo mismo para nosotros economía que economía política. Así que bueno, también lo que nos interesa en esta reunión es ver cuáles son los elementos en común entre la economía política y el derecho. Ahora, si quieren, podemos ir analizando juntos y juntas eso. ¿eh? Y un elemento fundamental que es imprescindible para nosotros, para partir desde este punto de partida en el análisis de la economía política, es que hay personas, que acá siempre hay personas por detrás, ¿sí? Hay personas por detrás de las acciones y por detrás de las cosas. Entonces, o sea, si bien nosotros cuando veamos la fase que sigue, ustedes ya saben que lo que sigue es
las escuelas del pensamiento económico. Ahora lo que vamos a hacer a modo introductorio es ir viendo eso, que si hay algunos pensadores que analizaron cuestiones de la economía política que se separaron en cuestiones más objetivas, otros en cuestiones más subjetivas. Aquellos que separan, que dicen, por ejemplo, que la economía es ahistórica, y dicen que son todos fenómenos que no necesariamente hay que relacionar con hechos y momentos históricos y contextos. Después son aquellos también quienes se enarbolan detrás de la teoría subjetiva del valor. Así que bueno, eso lo vamos a ir viendo despacito, yo no les quiero dar tanta información toda junta antes de que puedan ir leyendo y viendo cuáles son las alternativas. Pero la idea un poco es que cuando veamos todas las escuelas del pensamiento económico vamos a ver distintas personas, distintos estudiosos, digamos, que lo que hicieron fue analizar las cuestiones de la economía a través de su óptica, obviamente, y generaron, bueno, diversas teorías que vamos a ver. Como ya les decía, a partir de las próximas clases, ahora mismo en la unidad 1. Entonces, bueno, acá vamos a coincidir con compañeras y compañeros que escribían en el chat cuando se hacían las primeras preguntas, que la economía política, así como el derecho, es una ciencia social. Esto es muy relevante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Entonces, podemos también afirmar que cuando hablamos de ciencias sociales estamos hablando de derecho y economía política, ¿sí? A veces la economía se quiere posicionar al otro lado, como yo les decía hace un ratito, ¿no? Como correrse de las ciencias sociales. Esto yo me refería así como en abstracto, a una escuela, bueno. En general, los neoclásicos, que vamos a ver más adelante, toman la economía como, ellos llaman la economía secas, como una ciencia más dura. Y ahí dicen, bueno, la economía es una ciencia dura, es ahistórica, no importa en qué momento se dé. Hay esto y estos elementos. Entonces, se queda por fuera de un momento histórico determinado, y eso es justamente lo que nosotros por ahí no nos interesa tanto. Nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos en personas y en momentos históricos determinados, y a partir de ahí nos van a interesar las personas y los momentos históricos, ¿sí? Por eso vamos a darle relevancia a esos sujetos que están detrás de las cuestiones que vamos a analizar, ¿sí? Entonces, bueno, como yo no quiero decir ninguna máxima como si fuera absoluta, porque cuando vayamos viendo de las distintas escuelas de pensamiento económico vamos a ver que cada uno tiene una máxima, y a veces una máxima se choca con otra. Por ejemplo, bueno, sabemos que, bueno, que a través de la economía los sujetos buscan satisfacer sus necesidades. Bueno, los distintos pensadores que vamos a estudiar van a decir el cómo y el por qué, y cómo se va a ir dando eso, ¿sí? Acá Marco dice, primero tenemos que el derecho rige las relaciones entre sujetos y con el Estado. Segundo, la economía política, que es la ciencia que estudia. A ver, ¿qué estudia? La administración de los recursos y cómo distribuirlos con mayor eficiencia. Política refiere a la polis, ciudad, y lo social. Y aquí entra el conector, cómo se adquieren esos recursos y cómo se distribuyen. Ven, miren, Marcos ya está parado como desde alguna teoría, ¿no? Dice que no puede activar el micrófono, pero bueno, nos sigue explicando acá a través del chat que a través de distintos procesos que derivan una relación entre sujetos o con las cosas, y el Estado se rige por leyes, las cuales derivan del derecho. Ahora dentro de un ratito vamos a hablar más de las conexiones con el derecho, ¿sí? Pero bueno, en varios puntos podemos darle lo que dice sin profundizar más, dentro de este derecho o deber ser, tenemos una subdivisión que otorga facultades y también obligaciones a cumplir a través de un sistema o procedimiento normativo. Bueno, fíjense que Marco hizo toda una explicación acerca de el derecho por un lado, los sujetos y el Estado. Todos estos elementos van a ser elementos esenciales en el curso nuestro, ¿sí? Vamos a hablar de derecho, de los sujetos, que los podemos llamar también personas, ciudadanos, depende desde qué lugar los veamos, ¿no? Sujetos de derechos también, ¿sí? El Estado. Y después él define a la economía política como ciencia que estudia la administración de los recursos y la distribución, ¿sí?
Hay otros autores que hablan de la economía, la economía política de otra forma, pero es una de las definiciones. Entonces, bueno, otro consejo que les doy, así a priori, en este primer encuentro que tenemos, es que cuando ustedes hablen acerca de alguna definición de alguna categoría económica, digan, bueno, según tal autor o tales autores, no sé, economía es esto, o la plusvalía es esto, o bueno, cualquier definición que ustedes quieran dar, antecedanla de quién la estaría dando, ¿sí? ¿Cuál sería la corriente? Esto es importante porque, bueno, ahora ustedes van a tener el práctico ese, van a tratar de ver cuál es la posición respecto a la teoría del valor de casi toda la escuela del pensamiento económico. Re interesante, van a ver que les va a gustar, ¿sí? Y después de eso, vamos a ir viendo estas diferentes posiciones. Pero está muy bien estos elementos que escribe Marco acá, ¿sí? Entonces vamos a seguir por ahí, ¿sí? O sea, decimos que, o ahí Marco también marcaba algunas especificidades, decíamos que desde el punto de vista de la economía los sujetos van a buscar la satisfacción de sus necesidades, ¿sí? Y en esa búsqueda se van a interrelacionar con otros individuos, ¿eh? Por eso, como yo les decía desde un principio, siempre vamos a estar, por lo menos desde nuestra visión, viendo a las personas que están detrás de las cosas, ¿sí? Y para ver esas personas que están detrás de las cosas, lo que nos va a interesar es qué les está pasando a esas personas, o sea, que vamos a analizar en qué momento sucede tal cuestión, y, o sea, que sea una cuestión que afecta a las personas en un momento concreto y en un lugar determinado. Al darse esos elementos, nosotros estamos diciendo que la economía política es una ciencia social y también es histórica, ¿sí? Y ahí nos contraponemos a los neoclásicos, como yo les decía hace un ratito, dicen que es una ciencia secas y que es ahistórica, ¿sí? Un poco así en relación a algunas cosas que ya enunciaban los compañeros acá en el chat, en respuesta a las preguntas que yo les hacía inicialmente, podemos ver que las necesidades que tienen las personas se van a satisfacer con qué, con bienes, ¿sí? Y entonces también la economía se va como decía Marco ahí, se va a dedicar a ver en qué consiste la producción de esos bienes, ¿sí? La economía se va a ocupar de los bienes, de la producción de esos bienes, y de la intervención que el hombre va a hacer sobre la naturaleza, ¿sí? La intervención que el hombre va a hacer sobre la naturaleza, nosotros vamos a llamar trabajo, ¿sí? Porque es la energía vital de las personas aplicada a los objetos de la naturaleza que encuentra ahí, nosotros a eso le vamos a llamar trabajo, ¿sí? Y ese trabajo, en principio, va a ser para producir y luego para distribuir, como decía Marco en el chat, los bienes que van a ser destinados para qué. ¿A qué se van a destinar los bienes? Esto de los que estamos hablando, en general. Satisfacer las necesidades. Exactamente, bueno, como decíamos eso, necesitamos bienes para satisfacer las necesidades, en general, esos bienes, ¿dónde los vamos a encontrar? Lo primero que se nos ocurre, después vamos a ir viendo las distintas teorías, pero en principio así dentro del sistema capitalista que nosotros nos toca vivir. ¿A dónde encontramos esos bienes que satisfacen las necesidades, como dijo Natalia? ¿Dónde los encontramos? Hoy. En el mercado. En el mercado, muy bien. Entonces esos bienes que están en el mercado van a estar destinados al consumo, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar hablando de tres variables: la producción, la distribución y el consumo. Que el consumo va a ser, bueno, la acción que vamos a realizar para la satisfacción de las necesidades, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer cuando nos ocupemos de de la producción y la distribución es analizar, bueno, este trabajo que el hombre va a hacer sobre objetos y también sobre los medios para producir esos bienes, ¿sí? Entonces, ¿les va quedando un poco más claro el por qué estudiamos economía política en esta carrera de Derecho, si somos abogados? ¿Para qué nos puede servir? Si ustedes se ponen a pensar, todo lo que hacemos cuando nos levantamos hasta cuando nos vamos a dormir tiene como alguna acción relacionada con la economía, ¿sí?
incluso esto, ¿no? La satisfacción de las necesidades, los bienes que consumimos, las cosas que pagamos. Entonces, bueno, nosotros antes de ir directamente a cada relación, podemos pensar que nuestra materia de economía política, lejos de ser una materia que no tiene nada que ver con la carrera, tiene algo que ver con cada una de todas las materias que ustedes estudiaron o van a estudiar. Con todas no, pero bueno, con un gran porcentaje. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, Perdón, profe, ¿podría repetir que no la entendí pregunta o es no la escuché siguiente, bien? sí, la pregunta es la siguiente. ¿A ustedes les parece que si un estudiante de Derecho llega a esta instancia, que sería como un segundo año, y encuentra una serie de materias relacionadas con la economía? En esta rama que estamos nosotros tenemos economía política, finanzas y derecho tributario, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con derecho? Bueno, un poco en esta clase yo lo que quiero es como devolverle a ustedes la pregunta y decirle, ¿qué tiene que ver esto con derecho? Bueno, dijimos, a ver qué me están observando acá los compañeros. Vamos a leer un poco lo que dicen. Marco dice que es de Isakovich y etimología. Muy bien, a satisfacer necesidades en el mercado, se está relacionado. Bueno, un poco así como acá algunos compañeros ya están como viendo algunos textos en concreto, por eso yo decía, depende en qué lugar se pare cada uno, va a poder estar llevando a una u otra conclusión. Lo que es importante, bueno, es, o sea, volver a esto, ¿no? Que las personas, los individuos, en el carácter que tenemos viviendo en sociedad de ciudadanos, somos sujetos de derechos, ¿sí? Y que buscando satisfacer nuestras necesidades, nos vamos a contactar con otras personas, nos vamos a interrelacionar con otros individuos y vamos a buscar esta premisa, cumplir esta premisa que es la satisfacción de las necesidades, ¿sí? Entonces, bueno, nos vamos a ocupar de la producción de los bienes, de la circulación, la distribución, de hacer llegar estos bienes al mercado, y una vez que estos bienes lleguen al mercado, ¿qué van a hacer? Van a satisfacer necesidades a través del consumo o del intercambio, ¿sí? Todas estas áreas, fíjense que son netamente económicas. Ustedes capaz que no se habían puesto a analizarlo, pero es así. Entonces, a partir de estas interacciones, que ya podemos afirmar que son de carácter económico, eh, nos podemos también dar cuenta de esto, fíjense, que todas estas interacciones van a estar reguladas por normas jurídicas. Y si lo pensamos al revés, a contrario sensu, las relaciones jurídicas de las personas van a estar reguladas por diferentes cuerpos normativos que a la vez van a estar atravesadas por cuestiones de índole económica. ¿Acuerdan un poquito conmigo en eso? ¿Qué les parece? Bueno, a partir de ahí, entonces por ahí lo que me parece que es interesante como juego es pensar, bueno, si nosotros decimos que el derecho eh, y la economía política tienen como muy en cuenta el comportamiento de los sujetos de derechos, ¿sí? De los individuos, de los ciudadanos que están en esta sociedad que yo les comentaba recién, también tenemos en cuenta que vamos a analizar una ciudad a los ciudadanos que viven en sociedad en un lugar y en un momento determinado, ¿sí? Partiendo de esta visión histórica y no ahistórica, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué les parece si si buscamos relaciones de la economía política con materias o ramas del derecho? ¿Podemos decir que la economía política tiene relación con el derecho constitucional? ¿Qué les parece? Así en concreto les digo, pero bueno, si quieren les digo como más
más abstracto. Podemos afirmar que tiene derecho, mira, acá me están diciendo, sí, materia, derecho y obligaciones. En realidad, esa pregunta abstracta que yo les hacía hace un rato, de cuántas materias pueden estar relacionadas con la nuestra, sí, se entiende. Hay una ficha del ángel, objeto, método, economía política que vimos, sí. Muy bien, Marco. Sí, ya vamos a ir viendo en detalle las partes teóricas, pero bueno, podemos decir que la economía política tiene relación con el derecho civil, ya que, bueno, no sé, les pongo ejemplos. Bueno, yo les preguntaba primero, para no mezclar tanto, si tiene relación con el derecho constitucional. Y bueno, podemos afirmar que sí, que es íntima la relación entre el derecho constitucional, que seguramente ustedes ya estudiaron, y la economía política. ¿Sí? Ustedes saben que nuestra Carta Magna, en sus artículos 14 y 14 bis, hace referencia expresa a los derechos de los ciudadanos y directamente relacionado con la economía política. ¿Sí? Capaz que cuando estudiaron eso no lo pensaron así, pero es así. También podemos decir que de estos dos conceptos surgen normas, fíjense, 14 bis, estoy hablando de la Constitución Nacional, tenemos pauta de derecho laboral, de derecho comercial, derecho de la navegación, previsional, derecho de familia, derechos reales, ¿sí? Y pasando específicamente, estos son todos los derechos que contempla la Constitución Nacional, entre otros. Y todos esos derechos después también los vamos a ver en materias de nuestra facultad. Si nosotros pasamos a lo que es los artículos 14 y 14 bis, como decíamos recién, más concretamente, el artículo 14 dice que todos los habitantes de la nación gozan de derechos tales como trabajar y ejercer industria lícita, eso es derecho al trabajo, navegar y comerciar, peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar del territorio argentino, publicar ideas sin censura, disponer de su propiedad, esto es propiedad privada, asociarse con fines útiles, profesar libremente su cultura, enseñar y aprender. Todas esas relaciones, aunque no digan en ningún lado la palabra economía política, tienen relación con la economía política. Y bueno, el 14 bis está más enfocado, como ustedes saben, en el derecho laboral, y en derecho laboral, así como también en general en el derecho civil, las cuestiones económicas son muy, muy importantes y muy habituales, ¿no? O sea, en derecho civil siempre va a haber cuestiones que requieran resarcimiento de índole económica, en derecho laboral también, porque bueno, todos laboramos, trabajamos para recibir o sea, estamos ofreciendo un bien, que es nuestra fuerza de trabajo, para obtener a cambio un salario, y ese salario que vamos a obtener a cambio que es, o a qué se debe, a la retribución de esa fuerza de trabajo. ¿Sí? Yo ahora les estoy hablando desde una perspectiva de un autor que vamos a estudiar, pero bueno, en definitiva uno va al trabajo para obtener un dinero, para poder satisfacer necesidades, y poder ir al mercado a buscar productos para consumir, ¿sí? ¿Les parece que está bien todo ese razonamiento? Más o menos. Entonces ahí es donde vemos que la economía política se va a ocupar de analizar por cómo se fueron dando históricamente ese tipo de relaciones. ¿Sí? Y no nos da lo mismo la oferta y la demanda, solos y aislados, como una variable económica a analizar, sino que tenemos que ver qué pasaba en el contexto en que se dio tal o cual fenómeno económico, qué pasaba en el contexto histórico y social para que tal o cual fenómeno económico se despliegue. ¿Sí? Así que bueno, un poco eso. Si seguimos como pensando cuáles son las relaciones entre el derecho y la economía, podemos estar mucho tiempo hablando de esto, porque bueno, podemos ver que estos conceptos, los dos, se interrelacionan tan directamente que a veces contemplan y oscilan entre las necesidades de las personas, que deben ser satisfechas, los bienes que se destinan a esa satisfacción o al consumo de las personas,
Y bueno, y todas esas relaciones se regulan por normas jurídicas específicas, ¿sí? Ahí aparece el derecho fuertemente, es decir, bueno, vengo a regular esto. Entonces, bueno, podemos afirmar que la economía va a influir de modo tal en el campo jurídico que hay algunas disciplinas jurídicas que se dedican exclusivamente, estoy diciendo disciplinas jurídicas, ¿sí? Disciplinas jurídicas que se dedican estrictamente a cuestiones económicas, ¿sí? Bueno, un poco toda, por ejemplo, materias tales como derecho comercial, como derecho financiero, derecho tributario, ¿sí? O aquellas materias que se dedican a analizar los monopolios, los mercados internacionales, las importaciones, exportaciones, todo eso lo vamos a ver en nuestra materia, ¿sí? En la unidad 2. Pero a la vez, después ustedes van a seguir estudiando la carrera y van a encontrar materias que analizan específicamente estas cuestiones, como derecho internacional privado, básicamente. Pero también van a ver derecho internacional público, van a ver las barreras arancelarias, el libre comercio, eso lo vamos a ver en economía política, y después, bueno, ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la Constitución Nacional como tratados internacionales, que van a analizar seguramente en fallos y en el estudio de otras materias, sobre todo ahí en los derechos internacionales público y privado, ¿no? Bueno, fenómenos tales como la globalización, las relaciones de nuestro país con otros países, ¿sí? Con otros países en principio de nuestra región y también de todo el mundo. Así que bueno, yo creo que por eso podemos afirmar la íntima relación entre la economía política y el derecho, ya que bueno, siempre vamos a estar hablando de cuerpos normativos que ustedes van a estudiar en el transcurso del resto, de lo que les queda del resto de la carrera, van a estar estudiando estos cuerpos normativos que van a tener que contemplar armónicamente normas jurídicas que van a regir las relaciones entre las personas, ¿sí? Dándoles un marco jurídico para que estas actividades comerciales, por ejemplo, como hablábamos recién, entre países o bloques de países, tengan garantizada la transparencia dentro de los intercambios, ¿sí? Bueno, y así podríamos seguir hablando de todas y cada una de las materias que nosotros vimos, o que vamos a ver en el transcurso de nuestra carrera de Derecho, pero bueno, ahora nos vamos a volver a poner el foco en la economía política, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta acá o alguna reflexión acerca de lo que estamos hablando? ¿O alguna cosa que yo no haya dicho, o alguna relación con con alguna rama del derecho que no se me ocurrió? Perfecto, muy bien. Miren, acá Analia nos estaba hablando también del derecho administrativo. También vamos a hacer referencias al derecho administrativo en nuestra materia, cuando hablemos de presupuesto, por ejemplo. Eh, Vamos a estar así, vinculando esta materia con finanzas, derecho financiero, tributario y también administrativo, sí. Ustedes van a ver que después van a encontrar mucha relación de lo que aprendan en esta materia, en este cuatrimestre, con un montón de materias que ya estudiaron o que van a estudiar más adelante. Bueno, entonces ahora nos podemos ir un poco al surgimiento de la economía política, ¿sí? ¿Qué les parece? Bueno, en realidad vamos a hablar un poco de la economía en principio y después de cuándo surge específicamente la economía política. Porque primero aparecen algunas cuestiones de índole económica, después aparecen algunas escuelas, yo se las voy a nombrar someramente en esta clase de hoy, tampoco los quiero, como decía, abrumarlos con tanta información porque les voy a dar unas tareas,
a partir de las cuales van a indicar que ustedes tengan que ver en profundidad esto que podemos ver someramente hoy en esta clase. A ver. Tenemos hasta las 17:10, ¿sí? Entonces, vamos a hacer una cosa. En vez de hacer un desarrollo de todas las escuelas del pensamiento económico, que yo se las voy a dar de tarea para el práctico, lo que vamos a hacer ahora es hablar un poco más de la economía política en sí. Después ustedes van a poder ver algunas definiciones para poder hacer un contrapunto acá de economía y economía política, y después ustedes puedan sacar sus propias conclusiones cuando tengan que llevar adelante el estudio más en concreto de todo esto que fuimos desarrollando hoy, ¿sí? Bueno, ahí hace un ratito algunos compañeros ya estaban diciendo algunas formas de definición de la economía política. Sabemos, bueno, vieron, yo les decía, bueno, íbamos a hablar del punto de partida. Yo voy a poner un trabajo práctico acá, me preguntan qué fecha de entrega tiene. ¿A ustedes les parece que pueden leer una ficha no muy larga de acá al lunes y resolverla para que podamos estar discutiendo estas temáticas el próximo lunes, teniendo en cuenta que hoy es lunes? Les voy a dar una sola ficha para que lean, ¿sí? Con esa ficha y algunos anexos podrían estar respondiendo bien. Yo se las voy a dejar en el Classroom hoy, sí, voy a tratar de dejárselas hoy o a más tardar mañana, para que ustedes las vayan viendo. El miércoles vamos a dar una clase teórica, y el lunes próximo vamos a estar hablando de nuevo así, de estas cuestiones como con mayor profundidad, ¿sí? Ahora, nada, para ir terminando, porque nos quedan pocos minutos, quería, bueno, por ahí hacer algunas reflexiones específicas sobre la economía política, ¿sí? Como yo les decía antes. ¿Alguien puede compartir de vuelta el código de Classroom para una compañera que lo estaba solicitando ahí? Yo hoy lo escribí bien, pero bueno. Nada, como yo les decía, es una disciplina que podemos enrolar en algún modo concreto de producción. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, si nosotros hablamos de las comunidades primitivas, podemos hablar de economía política, quizá no. Después en la clase próxima vamos a ver bien eso. Pero básicamente cuando hablamos de economía política nos tenemos que enfocar ya en la era del capitalismo, ¿sí? Porque es una disciplina que surge a partir del surgimiento del capitalismo, la economía política. Entonces, bueno, lo que va a intentar la economía política como disciplina científica va a ser descubrir cómo se organiza económicamente una sociedad. Ese va a ser el objetivo, ¿sí? Así que bueno, ahí nuestro compañero Marco hablaba de un autor que se llama Lange. Probablemente yo les comparta algo para que lean. Dice que la economía política es una ciencia que estudia las leyes sociales que rigen la producción y la distribución de los medios materiales que sirven para satisfacer las necesidades humanas. Esto técnicamente es lo mismo que yo les venía diciendo de un modo más coloquial hasta este momento, ¿no? En el transcurso de la reunión de hoy, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es estudiar la organización económica de la sociedad en un momento histórico determinado, ¿sí? La forma de organización económica va a ir cambiando con el tiempo. Entonces, bueno, también lo que va a afirmar es que el objeto son las leyes sociales de producción y de la distribución de la riqueza. Sí, un poco sobre esto de la riqueza vamos a estar hablando en el primer trabajo práctico que vamos a resolver. Entonces, bueno,
podemos decir que como que el propósito sería que se determinen las leyes de la economía, que serían las leyes de producción y distribución, y que esa ley de producción y distribución de la economía, para este autor, serían el objeto de la economía política, ¿sí? Porque las leyes económicas serían objetivas, independientes de la voluntad y conciencia de los hombres y estadísticas. Pero la ciencia de la economía política estudia e investiga estas leyes económicas y formula leyes de la economía política, que van a ser reflejo de leyes económicas objetivas, ¿sí? En la próxima clase vamos a ver algunos conceptos, los vamos a poner en contrapunto para que ustedes puedan entender un poco a qué me estoy refiriendo ahora, así no se abruman demasiado, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es eso. Vamos a ir viendo todas estas variables que fuimos desplegando hoy y vamos a ver cómo cada una de ellas nos acercan a una definición o a diferentes definiciones de distintos autores, ¿sí? Ustedes van a ir viendo que hay distintos autores que van definiendo la economía o a la economía política de modo distinto de acuerdo a su ideología también, ¿sí? Por ejemplo, Samuelson y Nordhaus dicen que la economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan recursos escasos, y acá habla de un tema que es la escasez. Nosotros lo vamos después a comparar con una escuela de pensamiento económico que vamos a analizar, y dice utilizar esos recursos escasos para producir mercancías valiosas, o sea que tengan un valor, y distribuirlas entre los diferentes individuos. Pero otro autor, Mochon y Becker, que también hemos estudiado, hemos visto en la bibliografía de nuestra materia, dice que la economía estudia cómo las sociedades administran los recursos escasos para producir bienes y servicios y distribuirlos entre los diferentes individuos. Fíjense, vuelve a hablar de la distribución de bienes y de la producción y la distribución de los bienes, y vuelve a hablar del concepto de escasez, ¿sí? Otro autor dice, la economía es la ciencia social, fíjense, acá dice que es una ciencia social, incorpora algo que es muy importante, que estudia la manera en que las sociedades administran los recursos escasos, otra vez habla de la escasez, con el objeto de obtener bienes y servicios y distribuirlos entre los diferentes individuos para su consumo. Parecida a la anterior, ¿no? Entonces, hablan de recursos escasos, de distribución, de individuos. Acá lo que nos tenemos que preguntar es si ese es el problema de la economía, o si hay otros problemas de la economía, ¿no? Parece presentarse como si fuese el único problema que hay en la economía. Pero bueno, hay que incorporar a estas reflexiones o a estas definiciones generales que yo les vengo diciendo, no hace falta que las anoten porque después vamos a ver en particular la próxima clase, todas estas cuestiones. Otras cuestiones que tienen que ver con la economía, que tienen que ver con la economía política y que tienen que ver con cuestiones de la vida real que nos toca afrontar cada día, como por ejemplo la pobreza, la riqueza, la desigualdad, ¿sí? Entonces, bueno, esto de pensar, bueno, todos los bienes son escasos, ¿qué pasa cuando hay sobreproducción? A veces en ciertos países, sobre todo en el oriente, hacen sobreproducción cuando quieren hacer paro. ¿Por qué? Porque cuando hay demasiada producción no se puede, tampoco se pueden colocar esos productos sobreproducidos, ¿sí? Y estamos hablando acá de otros conceptos que tienen relación con nuestra materia y que trascienden esas cuestiones que parecerían ser a priori las únicas que analiza la economía, pero no la economía política, como esto que yo les decía ahora, de problematizar la pobreza, la distribución de la riqueza, ¿sí? Otros conceptos que también son relevantes. Todo lo que es la cuestión de la igualdad, o mejor dicho, la desigualdad, ¿sí? Cuando hablamos de sobreproducción, es muy recurrente el capitalismo, la sobreproducción más que la falta de producción. ¿Por qué? Porque justamente uno de los créditos que se lleva al capitalismo es producir, producir, producir. Entonces las mayores crisis de producción se dieron por aumento desmesurado de la producción, justamente, no por falta de producción. Eso como una crítica, ¿no?, a lo que venían afirmando ciertos autores cuyas definiciones leíamos. Por ejemplo, la última crisis de las hipotecas se produjo
por la construcción de miles de viviendas en un contexto de créditos baratos que no podían ser devueltos. Había un montón de casas, ¿sí? Se produjo una crisis, pero en realidad, o sea, no es una cuestión de falta de viviendas, sino tal vez de falta de distribución adecuada de las viviendas que hay, por ejemplo. Entonces, bueno, a ver, ¿qué nos quedan? Unos minutitos. Entonces podemos decir, por un lado, que si hablamos solamente de economía, podríamos decir que la economía estudia la forma más eficiente de asignar los recursos, los bienes escasos, como decían estos autores que leímos antes, ante las necesidades que son ilimitadas. ¿Sí? ¿Y cuál es la mejor manera, según esta visión, ¿no?, de organizar y asignar los recursos escasos? Bueno, a través de un lugar que nos decía Diana hoy, al que hay que recurrir, el mercado. ¿Sí? Porque ahí es un lugar competitivo donde se dilucidan todas las cuestiones. Ahora, la economía política, en realidad, se focaliza en estudiar las relaciones sociales, y acá tengan en cuenta estas relaciones sociales, de producción, distribución e intercambio en los mercados. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de los mercados? Nos interesa saber qué se produce, cómo se produce, para quién. También nos interesa saber cómo se distribuye lo producido entre la población y si existen asimetrías en las relaciones sociales, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las condiciones de ese mercado? No es tan simple como decir, bueno, listo, todos los bienes están en el mercado, punto. No, desde la economía política nos resulta más interesante resolver todos estos otros interrogantes que estamos desplegando ahora, ¿sí? Como para ir cerrando esta reunión. Entonces podemos decir, vieron que yo durante el encuentro de hoy todo el tiempo le hablaba de una posición ahistórica en contraposición a una posición histórica, ¿sí? Los que hablan la corriente principal, la corriente hegemónica dentro de la economía, que son aquellos que llamarían a nuestra materia exclusivamente economía, serían los neoliberales, ¿sí? Bueno, ellos lo que van a decir es que la economía a secas, ya lo dije hoy, pero bueno, como para ir haciendo un cierre, una conclusión, la economía a secas va a consistir en una ciencia dura, que va a ser ahistórica, no mutable, o sea que no importa el momento, el contexto histórico, eso no importa, siempre va a ser igual, entonces va a ser no mutable o inmutable, ¿no? Entonces, bueno, como ciencia la van a definir como algo objetivo, que va a consistir simplemente y concretamente en la asignación de recursos escasos. Si están tomando apunte de esto, yo después les voy a decir la contra de cada una de estas cosas que estamos firmando, si les parece bien. Fíjense que acá la corriente principal, la neoclásica, habla de individuos, entonces habla de asignación de recursos escasos, de individuos libres, de ausencia de conflicto, ¿sí? Esta ausencia de conflicto para los neoclásicos, ustedes lo van a ver en el práctico también, va a estar en relación con un concepto que tienen ellos, que es que todos los individuos somos iguales. Yo hace 2 minutos les estaba hablando de la desigualdad, de la pobreza, de la mala distribución de la riqueza, ¿no? Bueno, fíjense, acá ellos van a decir, no hay conflicto y todos los individuos son iguales. Entonces, bueno, como contraposición a esto, fíjense, desde la economía, al punto 1 que yo les decía que era para los neoclásicos una ciencia dura la economía, desde la economía política vamos a decir que estamos enfrente de una economía, de una ciencia social, ¿sí? Y que esta ciencia social, como se lo dije en el transcurso de todo este encuentro, va a ser histórica y mutable. Fíjense si anotaron ahí las características de la economía desde el punto de vista neoliberal, dice que es dura, ahistórica, no mutable. Para nosotros, desde la economía política, va a ser una ciencia social, histórica, inmutable, ¿sí? Que puede cambiar, quiere decir eso, que es mutable. Acá lo que vamos a decir también es que como hay sujetos detrás de las relaciones económicas, no hay verdades absolutas, ¿sí? Por eso no podemos hacer una afirmación y decir tal cosa, sino que podemos decir tal cosa desde el punto de vista tal, ¿no? Cuando hablamos de la asignación de recursos escasos, si hablamos de economías secas, acá cuando estamos hablando de economía política vamos a decir que hay que analizar también
la producción, ¿sí? Lo que yo les decía antes a través de interrogantes. ¿Cómo se produce? ¿Qué se produce? ¿Para quién se produce? ¿Cómo se distribuye la producción entre la población? Y esto es fundamental para la economía política, que la economía a secas no tiene jamás en cuenta, que es esta posibilidad de que haya relaciones asimétricas dentro de las relaciones sociales, ¿sí? Bueno, en la otra teoría hablábamos de individuos libres, acá en economía política vamos a hablar de clases sociales, ¿sí? Y cuando hablamos de clases sociales, y vamos a desarrollar esto en el próximo encuentro un poco más, vamos a estar hablando de tensión, ¿sí? De antagonismo. Vamos a decir que una clase social está en contraposición de otra, después vamos a hablar específicamente de ellas. ¿Sí? También vamos a decir esto, que existen intereses contrapuestos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los otros decían que hay ausencia de conflicto? Acá nosotros vamos a decir hay conflicto y hay intereses contrapuestos. ¿Sí? Y también vamos a afirmar que existe la desigualdad, no que todos los individuos son iguales como dicen los neoclásicos. ¿Sí? Bueno, dicho todo esto un poco así, no sé si lo dije medio mezclado entre la economía y la economía política, lo que yo quiero que de un lado les quede todo lo que es la economía secas, del otro lado les quede en la cabeza, ¿no? Todo lo que es la economía política propiamente dicha, ¿sí? Repasamos entonces economía política sola, porque la economía a secas ya se la dije antes, se va a referir a ciencia social, histórica, mutable, donde no hay verdades absolutas, hay sujetos siempre detrás de las relaciones económicas. Va a ser una ciencia que se va a ocupar de analizar la producción y el porqué de la producción, qué producimos, dónde, para quién, cómo se distribuye. Sí, para eso siempre nos va a interesar saber en qué momento histórico y en qué lugar determinado nos encontramos, cuáles son los sujetos protagonistas de esos hechos económicos que analicemos, ¿sí? A partir de eso también vamos a hablar de clases sociales, de intereses contrapuestos y de desigualdad. ¿Sí? Bueno, con esto yo no les quiero robar más tiempo, esto es como una introducción, espero que les haya gustado. Es una mera introducción a ciertos conceptos que vamos a estar desandando con tranquilidad en la próxima reunión, que vamos a hacer así como un encuentro como el de hoy, por ahí. Espero que podamos así como interactuar un poquito más, pero va a estar más o menos por esta misma línea para que ustedes puedan ir adquiriendo algunas cuestiones así muy preliminares de lo que es la materia y en concomitancia con eso, en simultáneo, lo que voy a hacer es dejarles las consignas para el trabajo práctico a través del cual vamos a estar hablando de cuestiones similares. Probablemente, si tenemos tiempo, vamos a hacer una introducción a la Escuela de Pensamiento Económico en el próximo encuentro, previo a que ustedes se pongan a analizarlo de un modo más exhaustivo a través de la resolución del trabajo práctico. Bueno, dicho todo esto, vamos a cerrar el encuentro de hoy. Si alguien tiene alguna duda o quiere plantear alguna cuestión, nos quedamos unos minutitos más, pero quien se tenga que ir ya queda relevado.